Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a estas clases de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarle a Jesús. Pero él, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este evangelio que hoy se nos presenta. Esto es para nosotros un motivo también para entender cómo tenemos que afrontar las situaciones de desvíos, de pecado, una sociedad que está golpeada a causa del pecado de Adán y Eva, porque queremos ser como dioses, o sea, con el gran pecado. Eso es lo que había desestructurado toda nuestra historia, ¿verdad, queridos amigos? Como hijos de Dios. Todo lo que era genesía, hasta el capítulo 2, todo lindo. Sin embargo, aparece en el capítulo 3 la serpiente que tienta: si ustedes comen de este fruto serán como dioses. Yo voy a ser como Dios porque tengo plata, porque yo esto, porque yo aquello, porque y entonces serán como dioses. Y queremos ser autosuficientes. Yo estoy bien. No pepe reyesa cuasa voy a llevar. Lande jaguar aire y jainara. Entonces, queridos amigos, es importante reflexionar un poco aquí, porque aquí los escribas y los fariseos le traen a esta mujer, ciertamente que lo han encontrado sorprendida, dice, en flagrante adulterio, en un pecado gravísimo en ese momento en la sociedad, y le traen y tiene que ser apedreada, según la ley de Moisés. Pero vamos a dar un paso más, ¿verdad? Porque como enseñan de Yarabe a prueba, es decir, esta es la enseñanza, operaré con la San Juan, y le hacen la pregunta: ¿qué dices, Heishube? ¿Qué dices? Pero Jesús simplemente dice que comienza a escribir en el suelo con el dedo. Están libros y libros se escribieron sobre esto de que Jesús escribe en el suelo. Él ahí dice: vea, ¿será que Jesús escribió los nombres de todos los que estuvieron con esa mujer? Entonces, ¿o será que aquí simplemente Jesús pone y dice en la arena, ¿verdad? Escribe, como diciendo, tus pecados son estos, ¿verdad? Pero como sabemos, el viento, el agua, mismo desaparece. Todo lo que escribimos ahí en la arena desaparece todo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo decir esto? En realidad no se sabe, porque no se sabe lo que Jesús escribió allí. Pero nos da a entender, queridos amigos, que aquí hay una preocupación, en todo caso tal vez, de un Dios que escribe en el Adamá, porque el suelo, Adán, quiere decir nuestra propia condición. El Señor escribió en nuestra vida, seguramente escribió, queridos amigos,
lo que somos nosotros, nuestras características, nuestras debilidades. Escribir en el suelo quiere decir poner las características o ñanemo pensa y mía lleva ojalá vean de yara ahí, vos sos Adamá, vos sos tierra, vos sos limitado, vos sos pecador, vos no tenés la fuerza necesaria sin mí, vos vivís en el pecado si es que no te pones una meta fija, etcétera, etcétera. Si tu vida no tiene un objetivo, entonces etcétera. Muchas cosas en el Adamá, en el suelo. Es como decir Jesús que está caracterizando nuestra propia realidad. Más bañante. Yande caracterizar en la hoja y vamos a decirle en nuestro idioma. O escribí ñande lomore, o escribí ñande yara, más bande. O escribí lomore o copillere. Bueno, pero Jesús solamente dice nuestra realidad. ¿Sabe que mi hijo? Digo, Jaguar aire, yo menos muy pende el hombre escribió en el suelo, quiere decir, en el Adamá, en el hombre. Bueno, pero en fin, esto, queridos amigos, son elucubraciones, pensamientos para que nosotros podamos interpretar y saber lo que viene a continuación. Ellos insistían y querían decir, no, a esta mujer hay que apedrearla, porque ¿cómo va a ser así? Va a ser una adúltera. Ya como impama, pero todos somos limitados, todos somos pecadores, todos podemos cometer errores, lo importante es no quedarnos en todo caso en ese error, ¿verdad? Pero ellos siguen insistiendo. Entonces, por eso Jesús le dice, pero con fuerza, ¿verdad? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Queridos amigos, esto va en concordancia, ¿verdad?, de lo que yo le estaba diciendo. Peñan de Yara, o copillan del hombre, o escribí la yan del hombre, o escribí veína diciendo cuáles son nuestras características, quién es el hombre. Y nosotros somos pecadores. Y entonces nos está diciendo, ¿sabe qué? Lo que yo estoy escribiendo aquí es lo mismo que estoy diciendo de vos, que vos también sos pecador. Por eso yo le digo, peña animaros, amigo, aquel que no tenga pecado, que tire nomás ya la primera piedra, como un modo. Porque ya la homomboroina quiere decir que se cree Dios, se cree que Él es, no sé, el number one, ¿verdad? Entonces ya pota se daña confesamos, ay, se na icotenio ya va a ver, se cuapa oía lleva, ya continuada como yo quiero, porque se, ¿entiendes? Entonces venían de Yara, opera de la copí, venían del lomo, reina, escribí, vive en el Adamá, en el Adán. Pero ahora, como nosotros seguimos insistiendo y queremos nosotros parecer los gallitos ahí, entonces dice, bueno, ¿de entenderse yo? Bueno, entonces listo. Aquel que no tiene ningún pecado, nunca no cometía el pecado, toma un boato y la primera piedra. Y ahí, queridos amigos, dice que él sigue escribiendo y sigue diciendo muchas características sobre nuestra vida. Pero al oír estas palabras, por lo menos, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Y después la segunda parte es simplemente una reflexión para cada uno de nosotros, porque le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Nadie te ha condenado. Mujer. Es decir, humanidad quiere decir mujer. Eva, Javá, nadie te ha condenado. Y ella dice, nadie, Señor. Es decir, es reconocer nuestra limitación. Por eso nadie puede condenar nuestra humanidad. Nuestra humanidad, queridos amigos, no está condenada. Nuestra humanidad, lo que tiene que ser mirado y entendido por el hombre y por cada uno de nosotros, es que somos limitados y que esta es nuestra condición. Y por lo tanto, ante nuestra humanidad, es decir, eso quiere decir mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y nadie te ha acusado. Y le dice, nadie, Señor. Y claro, porque nosotros no podemos acusar nuestra naturaleza. Lo que sí podemos acusar, queridos amigos, es nuestra intransigencia, nuestra incapacidad, queridos amigos, de reflexionar, de darnos cuenta que el Señor me tenga de las fuerzas necesarias para mejorar nuestra humanidad, para hacer presente el reino de Dios. Eso sí, podemos juzgar nuestras acciones, pero no podemos juzgar
nuestra humanidad, que es limitada y que de por sí, queridos amigos, tiende al pecado. Pero por eso no podemos juzgar a los demás, sino que tenemos que ayudarnos para que podamos salir de esa condición pecaminosa. Yo tampoco te condeno, yo no te condeno por eso, le dice Jesús. Vete y ahora dale, porque eres como inteligencia, libertad, voluntad y capacidad más para poder superarte. Vete y no hagas más. Es muy lleno, vean acá. Anilan de poco vive, anilan de poco la ajeno. Esa es la tendencia humana, pero no te tenés que conformar y quedarte con eso. Comienza a luchar y comienza a luchar en todo caso como comunidad. Que así sea. Que así sea.